Capítulo 23. Las liberaciones. Hay pocos animales que puedan ser liberados al medio ambiente. El hecho de haber pasado toda su vida enjaulados, además de la selección genética artificial, hace que la mayoría sea incapaz de sobrevivir en libertad. Muchas de las liberaciones que se llevan a cabo desde el movimiento por los derechos animales son de animales destinados a la caza, tales como faisanes, conejos o perdices, así como a la peletería. Las liberaciones de bisones son las que más interesan a los medios de comunicación y las que sin duda más debate generan en la sociedad. La supervivencia de los bisones liberados o las consecuencias de su existencia sobre el medio ambiente y otros animales son algunos de los aspectos más controvertidos. Observación previa. Se tiende a englobar en la misma concepción las especies y los individuos que las conforman. Las especies, desde el punto de vista biológico, son grupos naturales de individuos que pueden cruzarse entre sí y tienen unos caracteres afines. Es lógico, por tanto, que una especie carezca de capacidad de sentir, mientras que quienes sí la tienen son los animales que la componen. En este sentido, desde el movimiento por los derechos animales, bajo una postura antiespecista, se opta por defender los intereses de los animales como individuos que merecen respeto y consideración, en lugar de hablar de especies como término general. Es crucial, por tanto, remarcar la diferencia entre la perspectiva antiespecista y sensocentrista, basada en la defensa de los individuos capaces de sentir, y la conservacionista, centrada en la protección de la especie para mantener la biodiversidad, dejando a los individuos en segundo plano. La supervivencia de los bisones liberados. Responsables autonómicos y locales, propietarios de granjas peleteras y periodistas hacen públicos datos sobre la supervivencia de los bisones que han sido sacados de las jaulas para manifestar así su repulsa contra la acción y lamentar la supuesta muerte de los animales libres. Se observa así la disparidad de las cifras ofrecidas. En 2005, el alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo, apuntaba tras una liberación que, dentro de un mes, tan solo sobrevivirá 1 de cada 100 bisones liberados. Un año después, el consejero de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Manuel Vázquez, apuntaba tras un incidente similar que, si en las próximas 24 horas no son encontrados los que faltan, morirá el 90%, sobreviviendo, por tanto, según él, el 10%. Por su parte, la propietaria de una instalación en Víver, Castellón, reconocía al periódico Mediterráneo que solo había muerto el 10% de los bisones que habían liberado de su granja, por lo que la supervivencia aquí se situaría en el 90%. Por otro lado, estudios con rigor científico defienden la supervivencia y adaptación de los bisones americanos. Bajo el título «Las cifras de supervivencia de los bisones liberados de granja manifiestan una rápida adaptación de comportamiento a las condiciones naturales», Hammersog y Forchhammer demuestran en este artículo que los bisones liberados presentan una rápida adaptación al medio y que transcurridos 2 meses tras su liberación, su tasa de supervivencia es la misma que la de los bisones salvajes. Otro estudio titulado «La supervivencia de animales nacidos en cautividad en los programas de restauración. Estudio del caso del bisón europeo Mustela lutreola en peligro», afirma que los bisones liberados se adaptan al entorno entre 1 mes y mes y medio después de la liberación, sobreviviendo hasta 39 meses y no muriendo ninguno directamente por falta de habilidades de supervivencia. No hay evidencias de que el número de generaciones de bisones que han sido criados en cautividad tuviese ningún efecto en la supervivencia, concluye. No obstante, dados los miles de animales que han sido puestos en libertad en este tipo de acciones, cualquier porcentaje de supervivencia, por bajo que sea, representa a cientos o miles de individuos. De igual modo, resulta discordante que al tiempo que los granjeros muestran ante la prensa y la televisión su preocupación por los bisones liberados, ellos mismos organizan batidas para acabar con la vida de los animales sueltos para poder así vender su piel. Además, cuando los medios de comunicación hablan de la tasa de supervivencia de los bisones liberados, se olvidan de que todos y cada uno de los que están en las jaulas mueren asfixiados por el granjero cuando ni siquiera alcanzan el año de vida. Consecuencias sobre el medio ambiente. Cuando se produce este tipo de liberaciones, se lamentan también las consecuencias que dicho acto tendrá sobre el medio ambiente por el hecho de pertenecer el bisón americano a una especie alóctona. De forma constante, ecologistas y conservacionistas se escudan en la amenaza que suponen los animales liberados para el bisón europeo
dado que éste sí pertenece a una especie autóctona y habita en el medio de forma natural. Introducidos hace décadas en nuestros ecosistemas por la propia industria peletera, los bisones americanos reciben un claro trato discriminatorio frente a sus parientes europeos. Desde una postura ética y antiespecista, no es aceptable negar a ningún animal su derecho a la libertad por no proceder de la zona, al igual que no es aceptable negar a ningún humano su derecho a la libertad por los mismos motivos. Si se compara el número de individuos existentes en la península, la industria peletera tiene enjaulados a más de 300.000 bisones americanos, mientras que en libertad existen unos 450 bisones europeos. Los primeros son matados a los 7 meses de nacer tras pasar toda su vida en una jaula. Los segundos viven en libertad, pueden disfrutar del agua, correr y preparar su guarida. Teniendo en cuenta que hay muchos más bisones americanos que europeos y que viven en unas condiciones mucho peores, ¿cómo puede justificarse mantener a los americanos toda su vida privados de libertad para no perjudicar a los europeos? Siguiendo el criterio conservacionista de negar el derecho de la vida de determinados animales por pertenecer a una especie alóctona, ¿acaso no ha sido la especie humana la más invasora del planeta? ¿No es el ser humano quien más ha conseguido alterar el entorno en su proceso de colonización? Sin duda sería un escándalo público que alguien propusiera la cautividad y explotación de unos seres humanos para preservar a otros o mantener el equilibrio ecológico. Sin embargo, cuando esa actitud se lleva a cabo contra algunos animales, pasa desapercibida en la sociedad. Consecuencias sobre otros animales. Otra objeción que se plantea ante las liberaciones hace referencia a los perjuicios que los bisones causarán a los animales que maten para sobrevivir. En este debate se ignora sistemáticamente que la alimentación a la que recurren los peleteros para criar a sus bisones está hecha a base de los cuerpos de otros animales, por lo que los bisones que permanecen enjaulados ya están perjudicando a estos otros animales. La buena imagen que transmiten los peleteros sobre la sostenibilidad ambiental de su negocio omite que la manutención para conseguir el mejor pelaje implica la cría de otros individuos en condiciones deplorables y cuya vida termina en el matadero para servir de alimento a los bisones de las granjas. En esta cuestión surgen también declaraciones contradictorias. Por ejemplo, la asociación ecologista ADEGA afirma que las habilidades de los bisones liberados están mermadas y por ello no son capaces de cazar ni pescar, pero al mismo tiempo alertan del peligro de su suelta para otros animales debido a su alta voracidad. ¿Cuál es su tesis entonces? ¿Que mueren porque son incapaces de cazar o que son animales realmente agresivos? Concienciación sobre la crueldad peletera. Tal y como se citaba al comienzo del capítulo, las liberaciones de bisones son las que más conflicto generan. Responsables políticos, el sector peletero y grupos ecologistas lanzan a los medios de comunicación mensajes de condena y rechazo a este tipo de acciones en defensa de los animales. Las críticas tratan de ocultar el verdadero problema dentro de las granjas, que no es otro que la existencia de animales privados de libertad para satisfacer ciertos gustos de vestimenta. Poco se habla de la crueldad dentro de estas explotaciones, del maltrato que se ejerce contra los bisones y del respeto que merecen independientemente de pertenecer a una especie alóctona y distinta a la nuestra. Sin embargo, son muchos los grupos y colectivos en toda Europa que aprovechan esas liberaciones para realizar actividades de concienciación, informar y hacer llegar a los medios de comunicación el significado de la acción desde una visión antiespecista. En definitiva, transmiten a la sociedad que abrir una jaula supone liberar al animal de su opresión y reconocerle su derecho a ser libre y a no ser utilizado como un recurso. Por ello, las investigaciones llevadas a cabo en diferentes países, publicadas frecuentemente tras una liberación, han resultado ser una herramienta clave para sacar a la luz la realidad de la industria peletera, las condiciones en que son criados los animales y conseguir así que la sociedad se posicione y muestre su rechazo a este sector. Reino Unido es un claro ejemplo de cómo la realización de este tipo de liberaciones y la publicación de investigaciones, junto con una ardua tarea de concienciación pública en las calles, dieron lugar a la prohibición de las granjas peleteras.